Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a ser en el Santo Libro de Gálatas, ya en el capítulo 5, a partir del versículo 16. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Es muy interesante el título. Dice obras de la carne en plural, ¿verdad? Y de hecho el texto te da varias obras de la carne. O sea, sí, una lista de las supuestas obras de la carne. Y dice el fruto del Espíritu en singular, uno solo. Pero lo interesante es que cuando dice fruto del Espíritu, te da una lista como de 9 cualidades. Muy interesante. Entonces, sería interesante saber quién lo escribió. En un principio yo creía que estaba mal escrito por esta razón, porque supone que es un fruto del Espíritu, pero te da muchas características. Lo que pasa es que es un fruto que tiene varias cualidades. Bueno, eso no me di cuenta yo, sino que lo escuché de otra persona. No recuerdo el nombre. Bueno, entonces el versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no os satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, ¿qué es el Espíritu? Eh, Supone que somos alma, cuerpo y espíritu. Tres cosas, ¿verdad? Entonces, el Espíritu supone que es lo que Dios te da. Se supone que el espíritu es la única parte del ser humano que vuelve a Dios. No importa que sea bueno o que sea malo, el espíritu vuelve a Dios. ¿Verdad? Tu mente eres tú. Y el cuerpo, pues lo que donde está, donde, pues sí, tu cuerpo es el contenedor que resguarda tu ser. Dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y se ponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Entonces, en varios textos de la Biblia dice que hay que tener dominio propio, o sea, tener autoridad sobre tus propios instintos. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Eh, Recordemos que esto lo escribieron judíos convertidos al cristianismo. Es muy interesante porque ellos pelearon mucho contra las costumbres y tradiciones y la religiosidad que carreaba el judaísmo. Lo mismo pasa con el creyente nuevo, ¿verdad? Sin importar el origen, lo mismo pasa porque luego uno es tentado a, a practicar el judaísmo, la ley, las tradiciones, la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y esas cosas. Uno es tentado muchas veces a, a, este, a practicar eso, ¿verdad? Lo mismo, esto le pasó a Pablo y a todos, les costó mucho desarraigarse de esas costumbres, tradiciones, la religiosidad judía, porque de hecho supone que antes de leer la Biblia, de agarrar un texto bíblico, los judíos lavan 20 veces las manos, y así. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales os amonesto, como yo lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, aquí empieza con las obras de la carne. Obras de la carne son hechos, son actos que hace que tu cuerpo, que te induce, ¿verdad?, al cuerpo. El cuerpo. Y tengo una lista. Es muy interesante que en primer lugar esté dos pecados sexuales. De hecho, qué interesante que sean casi que cuatro. Eh, Porque adulterio, fornicación y lascivia son
pecados sexuales. Inmundicia, ¿a qué se referirá? Tal vez sea sexual. De hecho, yo sabía esto hace mucho, que el peor pecado es el sexual, de acuerdo con Salomón, y es por una muy buena razón. Porque el pecado sexual lo haces con tu cuerpo, ¿verdad? Y el cuerpo es la morada del Espíritu Santo. O sea que pecar con tu propio cuerpo es lo peor que puedas hacer, y más de forma sexual. Entonces, en un cuerpo así de sucio, pues Dios no va a habitar, ¿verdad? Y luego da idolatría y hechicería, que son muy parecidas. Idolatría, adorar lo que no es Dios. Hechicería es pues causar mal, daño a través del mundo espiritual. Enemistades, pleitos. Es interesante que por ejemplo, como dije, los primeros cuatro parecen que son del mismo tipo, eh, eh, que son como pecado sexual. Idolatría y hechicería tienen que ver con lo espiritual. Enemistades, pleitos y celos, iras, contiendas, disensiones, eh, son parte de la ira, del espíritu de guerra que suele representar. Herejías, envíos, homicidios, borracheras y orgías. Es interesante que casi que todos son como por grupos y cosas semejantes a estas. Entonces son tantas cosas, son tantos los pecados que existieron en aquel momento que se listaron que no podían, no cabían en una lista, ¿verdad? De hecho, en la Biblia no viene el fumar, el consumir sustancias, no viene eso, pero es pecado porque es adicción, porque enferma tu cuerpo. Pues sabemos que tanto pues la cerveza como el alcohol y las sustancias son pecados. Aquí dice, y cosas semejantes a estas. No viene en la Biblia que fumar sea malo. No viene en toda la Biblia. Pero sí viene esto y cosas semejantes a estas. ¿Qué es lo que causan todas estas cosas? El adulterio, la fornicación, las borracheras y todo eso. Adicción. Enfermedades. Destruyen tu cuerpo. Y todo lo que enferma tu cuerpo, lo que lo destruye, son esas cosas semejantes a estas. Bueno, entonces dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, imitándonos, irritándonos unos a otros, envenenándonos unos a otros. Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejarle. De hecho, termina el capítulo 5. Y vuelve, es interesante que en el versículo 22 te da la lista de los frutos del Espíritu. Y aquí dice claramente el fruto del Espíritu, uno solo. Y esto fue un descubrimiento propio que el Señor va a entender. Dice, más el fruto del Espíritu es amor. O sea que el amor es el fruto del Espíritu. Y gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza son las características del amor. Cuando uno tiene amor, tiene gozo, tiene paz, tiene paciencia, ¿verdad? Eso es interesantísimo. Contra tales cosas no leí. Bueno, entonces sería todo prácticamente. Y bueno, pues ya en el próximo capítulo, perdón, en el próximo video terminaremos todo el libro, que nada más falta uno. Nos falta un capítulo solamente para terminar Galatas. Bueno, entonces era todo, nos vemos en el próximo video, Dios te bendiga.